Si tienen una idea para un podcast de ficción, pero no saben cómo empezar a darle forma a una idea y después llevarlo al guión, este video es para ustedes. ¿Cómo están? Yo soy Maru Lombardo, soy la manager editorial de Estudio 80 y hoy me acompaña Chiara Santella, que es productora y diseñadora sonora también de Estudio 80. Estamos en dos partes del mundo completamente diferentes. Yo desde Colombia, Chiara desde Italia, y eso va a suponer una dinámica muy graciosa y divertida. ¿Por qué, Kiara? Porque yo voy a estar hablando en español y vos vas a estar hablando en inglés, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? Sí, sí. We want to complicate things all the time, but we want to test your patience and your love for us. But we also want to have fun with that, and maybe you're gonna have fun too. Sí, tal cual. Entonces, para que no se pierdan en todo esto, acá abajo van a estar encontrando subtítulos, los míos van a estar en inglés y los de Kiara van a estar en español. Así que van a aprovechar también para practicar su inglés y su español al mismo tiempo. ¿Cómo lo ven? Bien, lo primero que tienen que saber es que antes de ponerse a producir cualquier podcast de ficción necesitamos tener dos cosas muy claras. Y es cuál es la idea detrás del podcast de ficción y qué es lo que nos va a guiar a hacer el podcast, ¿no? Tenemos que entender la idea de nuestro podcast como si fuera nuestro propio reflejo, como si fuera la palma de nuestra mano. Y la guía que vamos a hacer para que esta idea llegue a ser un producto sonoro es lo que vamos a llamar el guión y también otros productos que vamos a escribir previamente al guión. Pero el guión, que es el más importante, es un producto que tiene que ser muy funcional, que no es ni una camisa de fuerza ni algo que sea imposible de leer, porque la necesitamos para poder grabar de la manera más eficiente y creativa posible para nuestros podcasts de ficción. Lo segundo que tienen que saber es que para llegar a una buena idea hay que tener muchas ideas. Y normalmente estas ideas son bastante malas al principio y con eso nos tenemos que reconciliar. Y eso es un proceso al que le tenemos que tener paciencia, pero sobre todo al que le tenemos que poner un buen método. Y para llegar a esas ideas vamos a hacer, oh sorpresa, una lluvia de ideas. A mí me gusta más llamarlo vómito de ideas, pero dejemos como una lluvia de ideas, no hay problema. Y esto en inglés se conoce como brainstorming. ¿Por qué le doy We paso prefer al it inglés? in Spanish, though. Sí, 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 brain puking lo voy a llamar yo también. Y Kiara, sobre el brainstorming, tengo varias preguntas para hacerte, a ver si nos podés guiar en esto específicamente. Kiara tiene mucha experiencia en hacer lluvias de ideas para muchísimos shows de 80 y tiene una metodología muy clara a la hora eh, de pensar en cómo vamos a hacer podcast de ficción en 80, ¿no? Entonces, Kiara, la primera pregunta que tengo es, para ti, ¿cómo se ve una sesión de brainstorming y en qué consiste la lluvia de ideas, básicamente? One of the first things that I would say is that uh, a brainstorming session can be a session in which there's only you and your mind and your cat, maybe, but you can also have other brainstorming sessions with other people. I mean, brainstorming, or vomito de ideas, which we really do like a lot, it's something that can be done either alone or with people. It's important always to notice that during brainstormings, we usually are afraid of throwing out their ideas, and we are afraid of ourselves. We are afraid, for example, about like saying something that might seem very stupid in front of other people. But that's part of the game, also because sometimes you might not expect that, but from like the ugliest ideas that you might have, something very interesting can come up. So you need to be prepared to overcome your fears of like presenting yourself to either someone else, like attending this brainstorming session, or either to yourself, like don't be ashamed of yourself and of your ideas that come to your mind. This is the first thing, like the major thing that I would say during a brainstorming session. But aside from that, something that is very important during a brainstorming session, it is um, beginning to understand the main concept of your fiction podcast. Like basically what is from where this idea is starting, what is that is triggering you to throw out their ideas. No, basically you can ask yourself and you can ask the people around you this very simple question, which is what is the story that we want to tell?
It might seem easy to answer this question. It's really not. I assure you that after very long brainstorming sessions, you might change like your ideas, like I don't know, 100 times on which story you want to tell. This happens, and it's part of the game, and it's part of the brainstorming session. But we do ask this question mainly because we want to be free, to let our mind be free and explore like our imagination. So what is that happens after we basically start brainstorming around what is the story that we want to tell? We kind of highlight what are some concepts that we would like to have in our story. We then start to brainstorm potential, for example, characters. What are their backgrounds, their motivations, and in how they relate to this specific story. Also, something that is very, very important for the brainstorming session, it is what is happening during the story. So basically, what are the main events that are driving this specific narration that we're having? It's important to think about twists, conflicts, whatever, which is why everything is very, very welcome during a brainstorming session, because you don't need to have anything figured out. You can just like create conflict between non-existent characters yet, and just having fun with that. um, so I'd say that this would be my first advice for a brainstorming session. Some advice. Chiara. Sí, básicamente es humillarte frente a los demás. Sì, Estate dispuesto a humillarte frente a los sì. demás y frente a vos mismo, porque de ahí salen ideas, las mejores ideas para hacer cualquier ficción sonora. Y estoy de acuerdo. Pero Kiara, tengo una pregunta, porque hay algo de todo esto que me preocupa mucho. Yo lo que veo cuando me hablas de brainstorming es una pared llena de palabras, de ideas y de post-its y de un montón de cosas que me dan más ansiedad de lo que me ayudan a entender cómo va a ser mi podcast de ficción. Entonces, después de esa sesión de brainstorming, en donde la idea es vomitar todas esas cosas, como dijimos, ¿qué técnicas usas para dirigir tu brainstorming a responder preguntas sobre tu podcast de ficción? This is a very, very good question, because it happens multiple times. It also happened to us, to me personally, that I come up with some ideas and I don't note them anywhere. Like they're just in my mind, like they're floating there, and at some point I want to get back to them, but I can't. I can't go back to them because I do not remember them, because I didn't note them. And this happens mostly because when you are very excited, for example, about an idea you just had, you kind of like forget to note it down. And that excitement is super powerful and great, but at the same time, like it might get you to forget very important stuff, which might be, for example, to note that idea. During a brainstorming sessions, multiple ideas, like more than hundreds and thousands of ideas are out there, and so you always need to be kind of organized when you put these ideas out there. I'd say kind of organized because each person has its own way to organize a brainstorming and the ideas that come from that brainstorming. We can start, for example, like in like those 90s movies and TV series, and you have people like noting stuff on post-its. Like post-its are a physical tool that we've been using since a very, very long time to note ideas, because writing things on very tiny pieces of paper actually allow you to see them one next to the other and to create associations with your mind. Um, so everything starts with the post-its. Actually, it can start with the post-it if you want, but it can also start with something more digital, because we are in 2024, so why not? But these digital tools that I'm going to share with you, that you can use, for example, for the brainstorming, most of them are actually taking inspiration from the physical post-its, because they really understood the value of that specific object. At Studio Centa, we use mainly Miro. That is our favorite platform to do brainstormings. But it's also important to note that there are
hundreds of tools that you can use for the brainstorming. For example, there is also Trello, there is also FigJam, and there is always the good old post-its and in general pieces of paper. It's also fine to do that way if you want. Um, so these are some of the like technical tools that you can use for a brainstorming. But at some point you need to collect the information of your brainstorming somewhere. And that, I guess, it's the toughest part, because you need to choose somehow a direction of your project. And sometimes this is very painful to do, because like lots of great ideas came up during the brainstorming. Um, and so you might need to let go of something for the sake of the project, for the sake of the story. This happens sometimes. But it's good because you might use, for example, that specific idea for another story that you might write at some point. So when you keep in mind always to never throw anything away from your brainstorming, like keep everything. So these were technical tools that you can use for your brainstorming, and they are very, very, very valuable. But something that at some point happens after your brainstorming is that you need to collect the information of your brainstorming somewhere. Um, and this is a very painful moment, I guess, because sometimes you realize when collecting all the information that you might need to let go of some ideas that you had, because you will basically choose one specific story path that might include the different story paths, but you might need to let go of some ideas that you actually previously had. My advice in that moment is that don't be sad, because like everything in that moment seems like, no, I really want to tell, for example, also this idea that I just said, I want to include it so desperately in my story. But it is important that you remind yourself that that will not be the only and last story that you will write. So you might need to, for example, collect all the other ideas that you had and that you put in your brainstorming somewhere else. Having a place where you store all the ideas that you had, even if you ended up not using them, it's very important, because you might need at some point to consult them when you have, for example, other projects. But let's come back to organizing your ideas. And when you organize your ideas, you complete some documents that at some point will eventually share with other team members. And when I say team members, I mean, for example, other producers. I mean, for example, a client. I mean, for example, technical experts. You might need to share this document with someone. So it's very important that you do not share with them a bunch of post-its, because they will never orient themselves in a bunch of post-its. I do understand that you might be tempted to do that, and Maru does that in her house. Luckily, like with Maru, there's only her cat Tokyo looking at the post-its, so we're fine. But one thing that you can do at some point is creating the so-called mood board. So the mood board is very important because it will visually represent the podcast tone, style, atmosphere, and you will have the chance to use, for example, images, colors, textures. All of these will inspire the direction of the podcast and the direction of the mood of the podcast. I know that when we talk about a mood, it feels weird talking about a mood when you're talking about something that, for example, you are writing, but the mood is like one of the most important things. So you might need to collect, for example, references to other shows, to other books, to situations in real life that happen that might serve your story somehow. So the mood board, once shared with all the team members, it will help the team align on the visual and on the emotional elements of the story. It will provide a shared vision throughout the whole production, and this will be very, very important when at some point you might ask after like
I don't know, 4 months working, what the hell are we doing? Yes, the mood board will remind you what the hell you're doing, and you will say, oh, yes, we're here. Now I remember. And Been after there. the, exactly, we've all been there. Um, and after the mood board, which takes very much into account the emotional side of your product and of your story, what you're going to do, another way to collect the information from your brainstorming and from your initial research around your story, it is a show bible. Show bibles are used throughout media production pretty much everywhere, from TV shows to movies and to fiction podcasts too. Like we like them and we find them very useful. Why? Because they are comprehensive document that outline the podcast, the concept, characters, the plot arcs, and the episode structures. So on one side you have the mood board, which basically talks about the mood and the emotional side of your story, and then you have the show bible that talks about practical stuff, like the concept, like outline, for example, the concept of your podcast in 3 lines. Might seem easy, it's not. Like a person that will, like, imagine the show bible, a document that a person reads, and this person doesn't know anything about the story, doesn't know anything about you, doesn't know anything about the project, and will eventually need to understand everything from it. This is very, very important to consider when you do a show bible. And I guess that's all I have. Yo resumiría todo lo que Kiara nos contaba sobre cómo la lluvia de ideas nos ayuda a llegar a un concepto claro sobre el podcast y a una serie de documentos y herramientas visuales y verbales que van a guiar nuestro podcast en 3 puntos básicos para que lo anoten ya mismo. El primero es que hay que dedicarle tiempo y espacio a pensar las ideas y a debatirlas. Esto es un proceso doloroso, es un proceso en el que se encuentran muchas emociones, es un proceso necesario y es un proceso que si se hace en colectivo, aún mejor porque 2 o 3 cabezas piensan mucho mejor que una, ¿cierto? El segundo punto es que hay que usar herramientas para visualizar y concretar las ideas. En ese sentido, los mood boards son súper importantes. Plataformas como Miro son muy importantes. Hay muchas maneras análogas también de hacerlo, como usar post-its, index cards. También se pueden usar otras plataformas como FigJam, como Trello. En fin, hay un montón de maneras como uno puede organizar su cabeza, pero la idea es que esa organización se convierta en documentos que uno pueda consultar para tener una guía mucho más clara de cómo va a ser el tono y la línea editorial del podcast de ficción que quieren hacer. Y el tercer punto es que estos documentos nos van a ayudar a una parte muy compleja de la producción de podcast, pero absolutamente necesaria, que es la escritura de los guiones. Van a haber documentos como la Biblia del Show, que Kieran mencionó, que nos van a servir como una guía constante, como un ancla para mantenernos en el norte adecuado a la hora de escribir. Porque, y de eso vamos a hablar ahora mismo, cuando uno escribe empiezan a pasar un montón de cosas muy divertidas, pero que también nos pueden asustar mucho. Y acá estamos para guiarlos también en ese proceso. Entonces, con todas estas herramientas, ya casi estamos listos para empezar a escribir un guión. No nos falta nada. Mentiras, nos faltan varias cosas. Y ahora sí, Kiara, te dejo hacerme todas las preguntas que quieras al respecto. See, Maru, I have tons of questions. I guess that maybe one last thing that we should mention around the brainstorming and about working together with people, no? Because as you said something that is very important. That is, one head doesn't think as like many heads together. Many heads together are always better than only one. Um, because it will make you understand and notice the stuff that you might struggle to notice. Because for example, you might have had that idea and you might be attached to it, and maybe you don't want necessarily someone to tell you that there are some things, other things to consider. But something that I would like to very briefly highlight, because like before we get to the writing part, it's always be mindful and very respectful of the people that you are doing the brainstorming with. Like
the people that work the best together are the people that respect themselves. And we know it very well at Studio Centa, which is where we have so much fun working together and doing brainstorming together and coming up with ideas that are so fucked up, because we really love each other. And when we do the brainstorming sessions, we always want to highlight how much it is important that there is like a good level of empathy and communication between the parts. So before starting the brainstorming, consider, for example, sharing snacks. That is a very nice thing to do. But let's come to the writing part. Se me cae todo. No. Dale, ¿cómo? Maru got emotional when we Sorry. talked about like loving each other when doing brainstorming sessions. Maru, I have tons of questions. I'd say that the first one that I would start with is a very, very, I mean, it's not a simple one. I know that it's not, but considering all of that we've just said, considering everything that we have just summarized until now, so we have our brainstorming, we have our mood board, we have our show Bible, but where do you start when you need to begin actually writing the script? Preguntas que me dan escalofríos todavía hoy. Todavía hoy me da escalofríos porque hay algo que me preguntan mucho personas cercanas, otros productores, gente que quiere empezar a escribir podcast de ficción, y es cómo enfrentarse a la página en blanco, ¿cierto? Y quiero hablar un segundo de eso porque en esa ansiedad que tenemos por la página en blanco hay muchas respuestas sobre cómo escribir. El secreto para vencer la página en blanco, señoras y señores, se los tengo, es que no existe la página en blanco. ¿Y por qué no existe? Porque antes de escribir un guión hay muchas otras cosas que tenemos que escribir, que tenemos que organizar para que la página en blanco no exista. Yo sé que suena confuso, pero vamos a entrar en detalle. Así como hablamos de que hay una Biblia del show que nos va a ayudar a seguir el concepto, la historia de los personajes y hacia dónde va la trama de nuestro podcast de ficción, el ejercicio de organizar la escritura no termina ahí. Lamentablemente se los digo, ahí solo está empezando. Antes de escribir cualquier guión, hay un paso que sí o sí tienen que ejercitar, que es hacer lo que llaman un beat sheet. Beat sheet. Yo It espero que eso is se está... a word that it's so why Sí. why beat shit, Maru, please tell us, like we probably have now some words flowing over us with like beat and shit. Yeah. um Please, Maru, tell us more about the etymology of these two words. Tell us. En este caso el español y el inglés no ayudan mucho en la traducción, pero un beat sheet es una página, básicamente, o una serie de páginas que delinean ciertos puntos clave que son emocionalmente importantes para entender la historia. Esto es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero es básicamente una lista de bullet points, ¿sí? En la que detallamos en 3 actos, normalmente, cuáles son los momentos emocionales más importantes de toda la historia. ¿Por qué esto es importante? Porque las historias de ficción, y sobre todo en los podcasts de ficción, están basadas en que a los personajes les pasen transformaciones muy poderosas. Piensen en que tenemos que hacer que los oyentes estén todo el tiempo enganchados a las voces que están escuchando, y eso significa que los personajes que estamos proponiendo tienen que ser personajes muy dramáticos. Y cuando me refiero a dramáticos, quiero decir que les pasen muchas cosas en el camino de la historia, que esas cosas los afecten profundamente, que esas cosas desafíen sus visiones del mundo y de lo que es la vida en general. Y esos desafíos concretamente se ponen en lo que se llama un beat sheet. Beat sheet en español se traduce a algo así como una hoja de ritmo, ¿no? El ritmo lo da los cambios, y eso es una perdón. Y eso es una copia de la vida misma, ¿cierto? El ritmo de la vida lo da las cantidades de cambios que tenemos a lo largo del día, la rutina, entre comillas, cuando es
monótona, normalmente nos aburre, y eso mismo pasa en la ficción. Entonces, el beat sheet lo que te asegura es que a lo largo de 3 actos puedas tener el suficiente ritmo emocional para que tu historia avance. Complejo eso, pero ¿por qué es necesario tener un beat sheet? Porque un beat sheet eh, es una manera de guiarnos emocionalmente por la historia del personaje antes de que resolvamos necesariamente cómo esas cosas le van a pasar al personaje. Y ahí es donde viene el paso número 2, que es el esquema o el But outline. Maru, Dime, I have a dime. question. I have a Sí, question before the outline. So, sí. dear listeners, just because like we want to make things clear, you haven't started writing yet. We're always No, like no, 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 before no. writing, like no writing, no writing. Like everything now, like regarding the beat sheet, is basically, as Maru just said, highlighting in the story what are the turning points, no, the main turning points, the main things that are happening to our characters. Not thinking now about like how they're happening, no, like understanding what are the key turning points. My question is, do you have any advice for a person who's starting thinking about a story, about, for example, how to identify those turning points? Can we make, for example, an example? Can we make like an example of something, for example, that, I don't know, happened to you this week, and understanding like what is the turning point? Me mataste, Kiara, con esto. Espera que lo voy a pensar. No, no, tiene todo el sentido, pero a mí el beat sheet me cuesta un huevazo, boluda. Me cuesta un huevazo y es por esto, porque es como... Sí, espera, iba a decir, tenía una idea antes, iba a decir algo antes y me olvidé. No importa, voy a responder tu pregunta y después lo revisito. Sí, esa es una excelente pregunta. Y yo creo que la respuesta está en pensar que cuando tenés unos personajes que entendés muy bien cuáles son sus sueños, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus peores pesadillas, en un beat sheet podés poner todos esos eventos en un solo lugar. Es decir, algo que pondría a un personaje en el peor lugar posible para él mismo, para ella misma, es algo que estamos buscando en un beat sheet. Entonces, como quiera me pregunto un ejemplo de la vida real, pensemos en una Maru de la vida real. Maru en este momento tiene muchísimos guiones que escribir y ella ama escribir guiones y tiene que entregar 4 guiones la semana que viene. Esto no está basado en la vida real, muchachos. Tiene que entregar 4 guiones la semana que viene. Pero, ¿qué es lo peor que le podría pasar a Maru en este momento? Que se enferme. ¿Por qué? Porque no puede entregar sus guiones que tiene muchas ganas de escribir y que tiene que entregarlos dentro de una semana. Entonces, Maru se enferma. ¿Cómo va a resolver Maru la situación de que se está enfermando y que ahora no puede entregar guiones? Eso en este momento no es nuestro problema, queridos guionistas. Pero en el beat sheet lo que vamos a entender es que para Maru no escribir y enfermarse es un emocionalmente la pone en una posición muy difícil y la va a llamar a la acción para resolver esa situación. Puede que otra cosa que le pase a Maru, terrible, ¿verdad? Es que un pariente cercano de repente se muera. Entonces no solo no puede escribir, sino que la persona que más amaba en la vida de su familia acaba de fallecer y ahora tiene que lidiar con ese duelo y no puede lidiar con ese duelo escribiendo porque se tiene que encargar de un funeral. Ah, Much true, Maru. complejo. But it can also happen that Maru wins at the lottery and she decides to quit forever anything that she's doing to live on a fantastic beach and not doing Ujú. anything, for example. That might be also another turning point. We're not involving necessarily tragedy. No, Maru? No, We keep no, no, fingers no. crossed. You No, should buy no. a lottery ticket. No, lo que... yo estoy rogando porque lo de la lotería sea cierto, pero por supuesto era un ejemplo de algo trágico que puede pasar. También puede pasar algo un poquito más cómico, como lo que Kiara estaba describiendo, que es que me gano la lotería
y de repente ya no solo no tengo que escribir más guiones, sino que la vida de repente se me presenta con otras oportunidades que yo no creía que fueran posibles para mí. Ahí, ¿por qué hablo de trágico y cómico? Porque los géneros, ¿sí?, de la ficción pueden ayudar mucho a informarte cómo hacer un beat sheet también. Cuáles son como algunos puntos emocionales a tener en cuenta. No vamos a entrar en detalle en eso en este video, pero los tonos ahí también importan mucho. Un beat sheet de una película de terror no es el beat sheet de una película de comedia y no es el beat sheet de una película de aventuras. Y pasa lo mismo en los podcasts de ficción. Thank you, Maru, for this answer. We're very happy. Me pusiste en Getting una into posición, me pusiste en una posición tremenda, amiga, tremenda, pero bueno, estamos. getting into the beat sheet through Maru's lives. O sea, estoy como transpirando como un caballo acá. Bueno, dale. So where were we? Yes, we were at the beat sheet, and after we define the beat sheet, as you said, we have the schema or the outline. What is an outline, Maru? Bien, ese es el paso número 2 para organizar tu escritura antes de sentarte a escribir un guión. El esquema o el outline, como lo estamos llamando acá, es muy parecido a un beat sheet, pero delinea las acciones concretas que va a llevar a los personajes a su transformación emocional. Entonces, si en el beat sheet estábamos preocupados por el ritmo de la transformación de los personajes, en el esquema nos vamos a preocupar por cómo sucede esa transformación. ¿Sí? Si nos preocupaba hace un momento cómo Maru iba a superar su enfermedad para poder escribir sus 4 guiones a tiempo, quizás en el outline lo que estamos delineando es que Maru soborna a un enfermero para que le dé la suficiente cantidad de medicinas para estar mejor en el menor tiempo posible y así poder acabar sus guiones. Pero, por supuesto, todas esas acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Supongamos que Maru soborna al enfermero y el enfermero le pide algo a cambio que Maru no sabe si puede darle, ¿cierto? Eso se convierte en una consecuencia que Maru va a tener que resolver más adelante en la historia. Y en el outline estamos buscando resolver todas esas cosas. Como se estarán preguntando, es como, Maru, pero yo ya no estoy escribiendo un guión con todo esto. Y un poco sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Los guiones se tratan de empezar a resolver rompecabezas. Si bien lo que vamos a entregarle a los actores, a las actrices, a los directores, a la hora de grabar no es nuestro beat sheet necesariamente o no es nuestro outline, ¿sí? Todos esos documentos previos nos ayudan a escribir ese guión final que tenemos que tener para que las personas que van a ejecutar esos personajes o que van a dirigir esos personajes tengan la guía final, digamos, de qué es lo que tienen que decir, cómo lo tienen que interpretar, cuál es el punto de todo esto. Entonces, si ustedes pensaban que no estábamos escribiendo, antes de todo esto, los hemos engañado, muchachos y muchachas, porque sí, hemos estado escribiendo todo este tiempo. Lo que pasa es que la escritura no se trata de solamente escribir un texto final. Creo que eso es lo más importante. La escritura es un proceso de muchísimo pensamiento, de muchísimo, de descartar muchísimas ideas, de incorporar ideas nuevas y de tener las mejores guías para hacer el mejor texto posible. ¿Sí? Entonces, en los esquemas, por ejemplo, lo que nos va a ayudar a dar un pasito más adelante para llegar al guión es que los esquemas se dividen por episodios, ¿verdad? Quiero hacer una punta acá importante. Normalmente los podcasts de ficción son serializados, es decir, que son de episodios del 1 al 6 o del 1 al 8. No se suelen hacer podcasts de ficción que duren un episodio 2 horas como si fuera una película, pero hay experimentos y hay muchos ejemplos al respecto. Aquí me voy a referir a un esquema como si fuera para un serializado, es decir, para una serie de 8 episodios tradicional como la conocemos hoy.
Entonces, los esquemas delinean las acciones que van a pasar por episodio del 1 hasta el final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a la hora de entender cuánto vamos a tener que escribir, más o menos, cuántos personajes vamos a necesitar para la producción, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas ya las podíamos venir intuyendo desde la Biblia del show, ¿verdad? Pero en el esquema es donde las cosas empiezan a tomar forma mucho más en términos de producción también. Bien, por fin hemos llegado al paso número 3 de este hermosísimo proceso de escritura, de catarsis, de dejar la piel en la página, porque se deja la piel y se dejan otras cosas en la página, eso sí, se lo tengo que decir. Y ahora sí, es momento de escribir guiones. Ya tenemos los esquemas, ya tenemos Biblias de show, ya tenemos beat sheet. Ahora es momento de elegir un formato de guión que creamos que nos va a funcionar para escribir nuestro podcast de ficción. Tengo dos cosas muy simples que decir sobre esto. Formatos de guión hay todos los que se imaginen. Entonces, a veces uno se puede perder un poco en elegir cuál le funciona más a uno. Hay ciertos estándares de las industrias, ¿verdad? Dentro de los podcasts de ficción, el tipo de guión que se suele manejar es lo que se llama el guión americano, que es el mismo guión que hemos visto toda la vida para los guiones de películas. ¿Qué tipo de ventaja tiene este guión? Que en su mejor ejecución promete que una página de este guión significa 1 minuto de grabación, ¿cierto? Este tipo de medidas en el mundo audiovisual están muy bien estructuradas. Yo me atrevo a decir que en el mundo solamente sonoro le faltan algunos ajustes, pero me parece que nos puede dar como una buena idea de cómo, más o menos a cuántos minutos le estamos apuntando a nuestros episodios. Es además un guión que se puede leer muy bien, o sea, para la interpretación de los personajes, que eso es muy importante porque no queremos que nuestros actores o actrices cuando están leyendo se tropiecen con tipografías raras o con no saber en qué línea estamos, etcétera, etcétera. Asegurar una lecturabilidad de los guiones es importante y para eso, para mí, el guión americano es muy bueno. Hay otros guiones que se pueden usar, por ejemplo, está el guión radiofónico, que es un guión muy tradicional de las escuelas de radio de toda la vida, que es un guión que consiste en 3 columnas prácticamente. En la primera columna tenemos los diálogos de los personajes. Tenemos una segunda columna en la que podemos describir qué es exactamente lo que está pasando en la escena y también incluir insertos de otras cosas que no sean los personajes. Y en la tercera columna, casi que exclusivamente la dedicamos a música y efectos de sonido. Eso es un guión que también se usa bastante en las historias de no ficción. Puede servir perfectamente eh, para ficción. Y después también hay otros tipos de guiones que responden a las necesidades de los escritores. Hay personas que escriben en, en líneas en un documento de Word, literal, con códigos de color, por ejemplo, en la que los diálogos están en un color rosa, digamos, la música está en color azul y los efectos están de color verde. Estos códigos visuales le dan como a la producción una noción muy concreta del ritmo también y de también una posibilidad de balancear todos los elementos un poquito más si ven que es necesario jugar con ellos. Hay muchísimas maneras de escribir, nadie tiene la fórmula exacta, lo importante es que los guiones puedan ser legibles por un equipo de trabajo con quien vas a trabajar o por ti mismo o ti misma, dependiendo de qué es lo que estás buscando. Así que en ese momento es cuestión de buscar el formato que te sirva, ponerte a experimentar. Probablemente para un podcast de ficción te sirva un formato y para otro te pueda servir otro. Se vale también. Lo importante es que a la larga sepas entender cómo ese guión traduce tus necesidades como creador a una serie de episodios o una historia en audio. I totally agree, Maru. I guess that it's very, very important to, um, like sometimes, like
we want to, for example, start to writing right away without a specific structure, because we don't want necessarily to experience the moment of like feel that we are in a constraint of some sort. But it's important to always remind us as creators, as writers, that structures are there to help us. So if someone at some point codified the American script or the radiophonic one, it's because like an effective usefulness of it was highlighted. So let's be mindful of that, and let's see what it's best for us, as you just said, what it's best for our story. Sí, literal. Y ya con todas estas herramientas podemos pasar al paso número 4, que es el de ponerse a escribir y ponerse a editar lo más que puedan. Lo único que tengo para decir en este caso es que traten de cumplir siempre sus metas a la hora de escribir. Escribir es difícil, hay días buenos, hay días malos, hay días excelentes, hay días patéticos, pero no paren de escribir. ¿Por qué? Porque en la edición de los textos es donde está la historia que están buscando. Y la constancia en ese sentido es súper importante. Así que siempre que necesiten apoyo a la hora de escribir, búsquenlo cuando necesiten ya sea apoyo emocional, apoyo para las estructuras, para leer, para que alguien lea los guiones que ustedes han escrito, es muy importante. Y siempre encuentren personas que sepan darles retroalimentación. Creo que es súper importante eso. Que sepan dar retroalimentación que les sirva de verdad, que sea adecuada, que sea amable y que al mismo tiempo sea constructiva, sin que sea mentirosa, por supuesto. Porque a veces la retroalimentación duele, pero la idea es que siempre sea útil para el proyecto. I would like to end like this conversation with a very like infamous like question, Maru. Just because it's a topic right now, and who knows for how long it will be. Like we'll see. We're kind of living in this very AI bubble now, for the best and the worst. Something that I really would like to share with our listeners, and from your perspective, is not necessarily accepting or not accepting AI from a ethical or artistic perspective. Something that I want to ask you is that AI is a tool, or at least for how I see things, AI is a tool that we have. So, what is the best, in your opinion, way, more ethical way that we can use this tool in a process, which is, for example, strict script writing? I'm asking you this just because we highlighted very specific like steps to follow before starting writing, and I would like to know, for example, how in these steps, for example, you include the use of AI. Sí, esa es una pregunta que a mí me quita el sueño bastante, pero tengo algunos pensamientos al respecto. Lo primero que me trato de preguntar con respecto al uso de la inteligencia artificial es qué me está resolviendo esta inteligencia artificial, ¿no? O sea, si lo vemos en términos meramente pragmáticos, ¿por qué la estoy usando? ¿Cuál es como mi necesidad y qué, qué- cuál es mi necesidad y realmente me está ayudando o me está haciendo evitar procesos que realmente tengo que saber cómo hacer como guionista, ¿verdad? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, guionistas, eh, vivimos con una presión bastante fuerte de entregar cosas, textos a una velocidad a la que cada vez nos acostumbramos más, pero a la que no siempre podemos responder de la mejor manera. Eh, y creo que saber lidiar con esas presiones es parte de el profesionalismo del oficio de la escritura. Habiendo dicho todo eso, eh, a mí me parece que las inteligencias artificiales no deberían producir el texto que vos estás planeando hacer para tus guiones, a menos que quieras tener un diálogo con la inteligencia artificial y que ese diálogo haga parte de la narrativa de tu propuesta.
¿Me hago entender? En ese sentido, no tengo la respuesta concreta a usar estas inteligencias de manera ética en todo momento y que nunca nos vayamos a equivocar. Yo creo que ante la velocidad a la que evolucionan estas herramientas y lo útiles que pueden ser, me parece que la transparencia es la clave a la hora de relacionarse con ellas. Entonces, si vas a producir cierto texto con inteligencia artificial, yo esperaría como oyente de tu podcast, ¿sí? Entender por qué lo usaste. La opción más adecuada es relacionarse con ellas de una manera transparente. Es decir, si yo quiero producir un texto con inteligencia artificial porque es parte de un experimento narrativo que quiero hacer, los oyentes que escuchen ese producto final deberían saber que eso está pasando de esa manera y también cuál es el propósito. Esto es muy importante sobre todo en la ficción, ¿sí? Porque en la ficción, y yo creo que en las narrativas de las series de las últimas décadas, de las películas, yo creo que en las series de ficción y sobre todo en las narrativas de las series de... Uy, perdón. Yo creo que en la ficción y sobre todo en las narrativas de las series de las últimas décadas, de las películas, de los libros, cada herramienta que se usa para hacer ficción influye en la ficción que estás decidiendo hacer. Esa es mi filosofía. Y la filosofía creo que de muchísimos guionistas, de muchísimos productores y de muchísimas personas que trabajan en las ficciones en general. Si ese es el caso, si ese es el pacto que tenemos con la ficción, creo que hay que ser transparentes con el uso de la inteligencia artificial, sea como sea. En otras áreas de la vida también, para mí también, pero en la ficción específicamente me parece que es una regla que no podemos pasar por alto. Dicho todo eso, a mí las inteligencias artificiales me ayudan a obtener respuestas rápidas a eh, referencias que necesito para darme ideas rápidamente cuando estoy atascada a la hora de resolver cosas. Les doy un ejemplo muy rápido. Yo hace poco quería volver a entender cuál era un perfil muy rápido del personaje de Jessica Jones, que es una superheroína de una serie de Netflix del mismo nombre, ¿cierto? Entonces le puse a la inteligencia artificial que me hiciera un perfil de ese personaje rápidamente. Lo usé casi como, como un buscador en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que facilita algunas búsquedas muy rápido. Creo que también te puede dar ideas de estructuras y de cómo resolver algunos saltos entre distintas escenas, por ejemplo. Pero, y en esto quiero ser muy clara, nunca, 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 yo nunca tomaría una respuesta de una inteligencia artificial como un paso a paso que sí o sí tenga que seguir para mi historia. A mí me parece que la autenticidad de ciertas historias está en las decisiones que tomen sus creadores detrás de ella, no solamente en las guías que quiera seguir, por más lógicas o pertinentes que puedan ser de una herramienta como la inteligencia artificial. Son decisiones, ¿verdad? Yo creo que también como creadores nos tenemos que preguntar cómo nos queremos relacionar con nuestra creación y a partir de ahí se pueden ramificar un montón de respuestas. A wonderful line to finish this video, I'd say. And I guess that we can close off with this last information, our amazing video. What do you say, Maru? How do you feel? Yo creo que estamos y estoy exhausta, así Sí, que me sí, parece que totalmente. estamos perfectas. Sí, perfecto. Y of course, if you have any curiosities, if you want us to explore like some topics, for example, you can always like leave us a comment in this video, ask us what is that you would like to hear, and we will do our best to make you hear that. And with this, we want to remind you to follow us on our social media accounts. We have YouTube, we have Ochenta Podcast, which is our channel. We have Instagram, which is Ochenta Podcast. And we also have Substack. If you want to, you can always sign up to our newsletter. You can find us on Substack as Pajarito de Ochenta. Did I forget something, Maru? Usually I always forget something during these moments.
Thank you, everyone. That is something. And thank you, Maru. Eso es todo. Gracias, Kiara. Déjennos en los comentarios qué pensaron de este video, si hay algo más que les gustaría saber y qué les pareció útil. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Ciao.